Kaixo, bueno, buenas tardes. Les quiero grabar, ya que en el Zoom no me olvidé la opción de grabar. Les quiero grabar la clase 1 para que la puedan ver todos y todas, que les quede grabada también. Ya tengo la clase 2 también grabada, pero bueno, me faltaba esta primera, que se las quiero mandar para que la tengan de referencia, ¿sí? Antes que nada, decirles que tengan en cuenta que lo que ya hablamos el otro día, tanto en el presencial como en el grupo virtual, que no se desesperen, piensen que esto es un proceso, piensen que es algo completamente distinto a lo que por ahí están acostumbrados o estamos acostumbrados a ver y hacer. Es una manera distinta de aprender, es un método diferente. Nosotros estamos acostumbrados a agarrarnos siempre de estructuras y de cosas, entonces siempre tratamos de buscar la explicación y de por qué sale esto, y bueno, acá simplemente se trata de ir aprendiendo cosas y de ir viendo. Esta unidad 1 en realidad es un poco desordenada, porque como que creo que la intención es pintar un poco de todo y como que uno realmente se siente apabullado por la cantidad de información. Pero bueno, es eso, bajarles esa tranquilidad de que se puede aprender, de que van a aprender, quédense tranquilos, pero dense un poco de paciencia y un poco de tiempo. Bueno, vamos a arrancar. Esto es lo que ustedes tienen en la unidad 1, se llama Nire Ría. La palabra Nire, yo se los decía que significa mi. Ría es pueblo, es lugar, digamos, hace referencia a mi país. Entonces este sería mi país, Nire Ría, mi país, ¿sí? O país mío, una cosa así, es la traducción literal. Recuerden que yo les voy haciendo la traducción en la medida de lo que se puede, pero por ahí la traducción no es tan literal como lo es en el castellano. Entonces por ahí tenemos determinadas cosas que, pero lo vi de tal manera o lo vi de tal otra. Bueno, sí, cada idioma con sus cuestiones, ¿eh? Entonces vamos tratando de hacer la idea, de traducirlo para hacernos la idea general, pero tampoco es que estamos traduciendo tal cual como es el idioma. Bueno, como dice, esta lección tiene un doble objetivo: conocer la plataforma. Bueno, vamos a esta parte. Irakurmena es la parte de lectura, Irakurri significa leer. Entonces, bueno, yo les leo como para que vean la pronunciación simplemente. Mikel egazkinean dago, euskal herrira doa, aldizkari bat du eskuan, irakurri nahi du, zuk ere irakurri eta erreparatu negritas dauden hitzei, ondoren hiztegi ariketa bat egingo duzu. Esto significa que está traducido: Michael viaja en avión a Euskal Herria, la azafata le ha entregado una interesante revista, léela y fíjate en las palabras que están en negrita, te interesará. Luego realizarás un ejercicio de vocabulario. Bueno, y este es el ejercicio con el que estuvimos la clase 1, ¿sí? Con el cual estuvimos toda la clase 1, porque la idea es justamente ir dándonos cuenta del significado de las palabras o de qué va queriendo decir, ¿sí? Entonces, bueno, arrancábamos con esto. Gure mundua, yo les explicaba, les decía que gure significa nuestro, ¿sí? Gure, la palabra gure es nuestro, y mundua es mundo. Ya hemos hablado de un poquito en las distintas clases sobre el tema de que el tema de las declinaciones, ¿sí? En el euskera no existen los artículos como tal, como los conocemos. Entonces lo que hacemos es utilizar las declinaciones, lo que se llaman las declinaciones, para hacer referencia si estoy hablando de uno, o si estoy hablando de muchos, o si estoy hablando de hacia dónde voy o de dónde vengo. Y eso se coloca siempre al final de la palabra, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, la palabra pura es mundo. Les voy a hacer acá, les voy a escribir para que lo vean. La palabra pura es mundo, si ustedes la buscan en el diccionario, ¿sí? Mundo, que significa mundo, Esto es igual a mundo. Si yo a esta palabra mundo le agrego una U al final, mundu a, ¿sí? Mundu a, estoy queriendo significar que es el mundo, ya le estoy dando el artículo, ¿sí? Esto significa el mundo. El mundo, ¿sí? Entonces fíjense que esa A me está indicando el artículo, el mundo. Así, si yo quisiera decir los mundos, porque son muchos mundos, estoy hablando de algo, la palabra decir los mundos es un poco raro, pero bueno, los mundos, diría de esta manera. Acá estoy dándole un plural, ¿no es cierto? Los mundos, estoy como poniéndolo de esta manera. Entonces en este caso yo lo que diría es
munduak, la misma palabra, munduak, ¿sí? Munduak, donde la misma palabra mundo, pero sin la terminación aka, con la A es la del artículo que vimos antes, y la de la A me significa, está significando muchos mundos, ¿sí? Entonces munduak sería mundos, ¿eh? En realidad estaba escrito al revés, lo voy a volver a poner para que no se hagan lío. Acá igual a mundos, ¿sí? Entonces, de esta manera quedaría mundo igual a mundo. Mundúa es el mundo, munduak, mundos. Entonces, se usa de esta manera. Esta es una primera manera de ver las declinaciones. Ya luego, a medida que avancen las unidades, vamos a ver que las declinaciones se utilizan para todas las cosas que ellos quieran significar. Por ejemplo, si yo quiero decir al mundo, digo mundura. A la misma palabra mundo le agrego R y A y significa mundura. Ahí diría mundura. Pero bueno, ya no se compliquen, que eso lo vamos a ir viendo. Es simplemente para que entiendan por qué aparece con la A al final o cómo es. Bueno, la primera frase que estaba acá es París da Franciaco Iriburúa. Fíjense que sigue New Delhi, India Coa, Berlín, Alemania Coa. En las clases lo que nos fuimos dando cuenta es que acá, ¿qué me está queriendo decir? Que París es la capital de Francia. Si yo lo escribiera en mi castellano, yo pondría de esta manera, ¿sí? París es la capital de Francia, ¿sí? Es exactamente lo que dice acá. Fíjense la manera distinta de formar la oración. Ya eso también habíamos hablado, que el euskera tiene una manera de armar las oraciones diferente. Un tanto parecido tal vez al inglés, donde van por ahí las palabras un poco mezcladas. Yo les decía, yo no soy especialista en inglés, ni mucho menos, en nada, ni en inglés ni en francés. Entonces, bueno, por ahí aquellos que tienen más conocimientos, capaz que se dan cuenta más rápido, y yo lo que les puedo decir es que se arma de manera diferente. Fíjense que aquí, bueno, París viene igual. El da, es ni más ni menos que es. Da significa es. Ahora les voy a anotar yo, da significa es. Da pertenece a un verbo, que es el verbo ser, como el es el verbo ser. El verbo ser en euskera que se llama isam. Entonces, París da Franciaco Iriburúa. Iriburúa significa capital. ¿Por qué? Porque Iriburúa está formada por dos palabras. Iri, que es ciudad, y Burúa, que es cabeza. Todo junto, Iriburúa significa la ciudad cabeza, la ciudad cabecera, sería la capital, el sinónimo de capital, ¿no? Entonces, París da, ya sabemos que esto significa París es, porque puse acá la da significa es. Entonces, París es la capital de Francia. Y acá dice Franciaco. Al ponerle a Francia, Francia se escribe Francia con TZ, ¿sí? Francia. Franciaco, al ponerle este co, ahí vamos otra vez con las declinaciones, significa que es de Francia, ¿sí? Que es una declinación, la declinación como de lugar, entonces significa que es de Francia. Fíjense que sigue acá, New Delhi, India Coa, o sea, Nueva Delhi de India, acá pone Coa de India, Berlín, Alemania, Coa, Berlín de Alemania, ¿sí? Entonces el co, la terminación co, que la vamos a marcar con negrita, la terminación co me está haciendo referencia a que es de Francia, ¿sí? Es la capital de Francia. Vamos hasta ahí, entonces el da significa es, y da significa es, y el co está significando de, ¿sí? Vamos a la siguiente frase. Mundu osoan euskaletxe asko dago. Las euskalecheas, ustedes saben que son las casas vascas, ¿sí? Las casas vascas, como es Vascos de la Confluencia, son los lugares donde se intenta transmitir la cultura y las costumbres de vascos o de Euskal Herria, estando fuera de Euskal Herria, ¿sí? En Argentina es el país que más euskalecheas tiene. No me acuerdo exactamente en este caso cuántos, pero es el país que más euskalecheas tiene y donde se transmiten estas costumbres y bueno, y donde por ejemplo se aprende euskera como estamos haciendo ahora, ¿no? Esto, mundu osoan euskaletxe asko dago. Mundu, bueno, ya sabemos que es mundo, ¿no es cierto? Osoan, estoy escribiendo abajo de cada una lo que es cada cosa, ¿sí? Osoan
Osoan significa en todo. O sea, ¿qué quiere decir? Osoan es en todo. Quiere decir esto que en todo el mundo, en todo el mundo, mundo son en todo el mundo, euskalechi asko dago. La palabra asco significa mucho. La voy poniendo también acá abajo. Asco es mucho. Eche asco dago. Y acá aparece otro verbo, ¿no es cierto? Otro. Sin color acá. Fíjense que la palabra dago es lo mismo que habíamos puesto acá. La palabra dago, acá da significaba es. La palabra dago significa, viene del verbo estar, que es el verbo egon, y significa está. Nosotros lo solemos traducir como tiene, pero en realidad la palabra pura es está. Ahora se los voy a anotar acá también. Dago significa está. Entonces vamos a marcar con verde porque es parte de un verbo. ¿Sí? Entonces, mundu osoan euskalechi asko dago. Asko era mucho, osoan es en todo. Esto sería en todo el mundo. En realidad la traducción literal sería en todo el mundo está muchas euskalecheas, ¿sí? Nosotros lo traducimos para que nos suene mejor a nuestra manera de hablar, es que hay muchas euskalecheas, ¿sí? Pero dago significa está. Entonces seguimos. Buenos Airesen, Shanghái, Madrilén, Berlín, Londresen, Santiago, Sao Paulo. Fíjense que en todas está marcada la terminación. N. ¿Esto qué significará? Le estamos diciendo que en todo el mundo hay muchas euskalechias. A continuación, 2 puntos, dice, esto significa en Buenos Aires, en Shanghái, en Madrid, en Berlín, ¿sí? No significa ni más ni menos que en esos lugares. Esta declinación, esta terminación, N o N, ahora va a ver si nos damos cuenta de por qué pongo N o por qué pongo N, ¿sí? Significa que está en, a diferencia de este que habíamos visto acá arriba, ¿sí? Que era co, que yo les dije que co significaba que era de, acá se los puse, es la capital de Francia, co Iriburua, la capital de Francia. Acá no estoy diciendo que es de Buenos Aires, que es de Shanghái, sino que están en Buenos Aires, en Shanghái, en Madrid, ¿sí? Entonces, fíjense que esa terminación N, me está indicando que están en, viene de esto, ¿dónde están? En Buenos Aires, en Shanghái. Y fíjense lo que decía, a ver si nos damos cuenta de por qué pongo N o pongo N, ni más ni menos que porque si terminan en vocal o en consonante, ¿sí? Si la palabra termina en vocal, pongo N, simplemente, ¿sí? Si termina en consonante, pongo N. Fíjense, Buenos Aires termina en consonante, entonces Buenos Aires en. Shanghái termina en vocal, pongo solo N, Shanghái. Madrid, ellos dicen Madrid, no dice Madrid, Madrid termina, si fuera Madrid sería el mismo caso, termina en consonante, pongo N. Berlín termina en consonante, N. Londres consonante N. Santiago termina en vocal, Santiago. Sao Paulo termina en vocal, Sao Paulo. Esto sería lo mismo para cualquier ciudad. Por ejemplo, yo quiero poner, supóngase, Cipolletti. Yo quiero poner que está en Cipolletti. Como Cipolletti termina en vocal, pongo Cipolletín. ¿Sí? Le agrego solo la N, Cipolletín. Neuquén, vamos al caso de Neuquén. Neuquén termina en vocal, en consonante. Entonces pongo Neuquén, termina en consonante, agrego EN, Neuquén, ¿sí? Neuquén. Entonces, Cipolletti, Cipolletín, Neuquén, Neuquén. Y así con cualquier lugar o cualquier ciudad. Esto aplica para los sustantivos propios. Ya vamos a ver en la clase siguiente, en la clase 2, para los que estuvieron ya hemos visto que hay un cuadrito que depende de si son sustantivos comunes o sustantivos propios, cambia un poco esta regla, pero básicamente es lo mismo. Si son nombres, o en este caso de ciudades o de lo que fuera,
Si terminan en vocal, le agrego solo N, ¿sí? Cipoletes, cipoletín. Si termina en consonante, le agrego N, Neuquén. Yo quiero decir, por ejemplo, bueno, Buenos Aires ya lo tenemos ahí. Quiero decir de repente Chubut, que termina en T, Chubuten, ¿sí? Chubut termina en T, por lo tanto pongo Chubuten. Para indicar, y recuerden que estoy indicando en, que está en ese lugar, ¿sí? Esa significa esa terminación. Pongo Chubuten. Si quiero poner, qué sé yo, Salta, por ejemplo, Salta. Salta, pongo, como termina en vocal, Salta, simplemente será Saltan. ¿Sí? No tiene más complicación que eso. Lo que tiene que quedarles claro es que esto significa que está en esa declinación. Yo al poner esa declinación del Dagó justamente, porque yo pregunto non Dagó, la declinación non se llama el caso non, yo significo que les quiero significar que está en, ¿sí? Entonces, Mundu osoan Euskaleche asko dago. Buenos Airesen, Shanghái, Madrilén, Berlinen, Londresen, Santiago, Sao Paulo. Esto significa en todo el mundo hay muchas euskalecheas, o están muchas euskalecheas. En Buenos Aires, en Shanghái, en Madrid, en Berlín, en Londres, en Santiago, en San Pablo, ¿sí? Eso significa esto y se usa, generalmente cuando usamos esta N o N que pongo, las uso con este caso con el Dagó, con el que les estoy diciendo, así con este verbo con el Dagó. Cuando me pregunta Dagó, cuando hay un Dagó, yo sé que tengo que contestar poniéndole EN a la palabra, ¿sí? Bien, vamos a la frase siguiente. Argentina, American Dagó. Mismo caso que estábamos viendo arriba, ¿sí? Fíjense que le pongo la N al final a América y el Dagó. Esto significa que Argentina está en América. Argentina está en América. Sigo, Euskal Herria Europan, Dakar African, Beijing Asian, eta Sydney Oceanian. Mismo, Euskal Herria está en Europa, ya no pongo el Dagó porque ya estoy como enumerando, entonces no hace falta que repita, es como el castellano. Argentina, American Dagó, Argentina está en América. Euskal Herria en Europa, Dakar en África, Beijing en Asia, eta Sydney en Oceanía. Ya esta N al final, o N, en este caso no hay ninguna N porque todas terminan en vocal, me está indicando que está en. Yo lo tengo que interpretar como que está en, ¿sí? Bien. Este entonces no tiene mucha más explicación que la que estuvimos viendo arriba, ¿sí? Vamos a poner acá si quieren para que les quede claro qué significa esto, ¿sí? Argentina está en América, ¿sí? Esto significa Argentina está en América, Eso es lo que significa esa frase que estoy arriba. Les marco la N porque justamente es el N, porque significa lo que está significando acá. Vamos a la siguiente frase, Munduan vos continente daude. Y a ver, acá leyendo lo que íbamos haciendo, nos vamos a dar cuenta qué significaba esta palabra marcada en negrita, ¿sí? Nos está hablando de continentes, África, Asia, América, Europa y Oceanía. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué significa esto? El número, vos significa 5, ¿sí? Vos es un número, ahí vamos viendo algo de los números, vos significa 5, ¿sí? Vamos a la otra, Everest Mendía Asiandagó. Mendía, Everest ¿qué es? Everest es una montaña, ¿sí? Un monte. Bueno, Mendía justamente significa eso. Mendía significa montaña o monte, ¿sí? Entonces, Everest Mendía Asiandagó, volvemos con la N, que significa, y con el Dagó significa que está en Asia. El Everest, el monte Everest, está en Asia. Fíjense cómo se dice, yo no digo Mendía Everest, digo Everest Mendía. Siempre el sustantivo propio va primero y después va el común. Si yo quiero decir, mi calle, por ejemplo, se llama Balcarce, yo no digo calle Balcarce, digo Balcarce Calea, ¿sí? Yo quiero decir cualquier cosa que quiera decir de esta manera, qué sé yo, la Plaza San Martín, digo San Martín Placea o San Martín Parquea, no digo Plaza San Martín, ¿sí? Siempre va primero el sustantivo propio y luego el sustantivo común, como en este caso, ¿sí? Everest Mendía, Asiandagó, está en Asia. Himalayan, en Himalaya, ¿sí? 8.848 metros Litu, acá les marca otro, este verbo significa tiene, ¿sí? Litu significa tiene.
Los voy a anotar acá, Mendia Monte. Ditu significa tienen. Ustedes tienen en plural, ¿sí? Es de otro verbo también, así como estábamos viendo estos de acá. Dago, da. Otro verbo que introduce acá es ditu. No se desesperen que esto después lo vamos desarrollando a medida que van pasando las unidades, lo vamos desarrollando. Lo que pasa es que esta unidad es un poco una mezcla, estas primeras hojas son una mezcla de todo un poco, porque la idea es justamente introducirlos un poco en el idioma. No que vuelvan locos, pero que vayan conociendo un poco el idioma. Entonces, Everest Mendía, Asia Andagó. Volvemos a lo mismo. El monte Everest está en Asia, en los Himalayas. Tiene 8.848 metros. Lo pone en plural porque se está refiriendo a la cantidad de metros, no a que sean muchos montes Everest. Es un poco raro también para nosotros, nosotros diríamos tiene. En este caso se usa el plural, ¿sí? Porque estamos haciendo referencia a que son muchos metros. Luego sigue otra frase, Amazonas y Bahía American, ¿sí? Esto está en América y algo del Amazonas, me dicen. En Amazonas pueden ser dos cosas, o selva o río. En este caso, Ibaya es río, ¿sí? Fíjense lo mismo, Amazonas y Bahía, no dice Ibaya Amazonas, dice Amazonas y Bahía. Primero va el propio, luego el común. Acá les anoto, Ibaya significa río. Entonces, bueno, esto vuelvo a lo mismo para introducir otra vez con la N esa para que sepan que está en tal lado, ¿sí? Vamos a la frase siguiente. Munduan iskunza askodago. Otra vez la N, munduan, ¿sí? En el mundo. Fíjense que acá poníamos N, ¿no es cierto? N o N. Acá como estaba hablando de un sustantivo común, que es mundo, pongo AN. Ya lo vamos a ver, ya lo vimos, para los que estudiaron, lo vimos en la clase 2, y para los que no lo van a ver en la grabación, en la clase 2 vemos el cuadro donde explica que de acuerdo sea sustantivo propio o común, pongo o N o N o pongo AN o AN, ¿sí? No es difícil teniendo el cuadrito y mirándolo. Munduan iskunza askodago. ¿Qué significará todo esto? Bueno, vamos a ver qué dice. Chinera, inglesa, hindúa, eta gastelera. Gastelera es español, ¿sí? Aquí está. Oso es alguna dirá. ¿Qué serán? Chinera, inglesa, hindúa, eta gastelera o español. Bueno, son idiomas, ¿sí? Por si no se dieron cuenta, son idiomas. ¿Esto qué significa entonces? En el mundo, la palabra iskunza es idioma o lenguajes. En el mundo, y askodago lo habíamos visto acá. Lo habíamos visto con el asco y el dago acá arriba, que significaba aquí, askodago, ¿sí? Askodago, que significa que hay muchos o que tiene muchos, ¿sí? Acá lo mismo. Munduan iskunza askodago. O sea que en el mundo el mundo tiene muchos idiomas. En el mundo hay muchos idiomas. Nosotros traducimos como hay. Vuelvo a lo mismo, dago significa tiene. Chinera, inglesa, hindúa, tagastelera, española. Oso es alguna dirá. Esto significa son muy conocidos, ¿sí? Sería como que son los más conocidos. Saguna es conocido, oso es un aumentativo, y dirá, fíjense que dirá es como el compañero de este de acá arriba de da. Se los voy a anotar acá. Dirá. Dirá significa son, así como da significa dirá es el plural, significa son, ellos, ellas son, aquellos, aquellas son, ¿sí? Entonces fíjense que acá tenemos dirá, oso es alguna dirá. Esto significa, se los voy a poner acá, oso es un aumentativo, significa muy o mucho, ¿sí? Esagunak significa conocer, conocido, ¿sí? Conocidos, en este caso como tiene una K al plural, como tiene una K al final, significa plural, o conocidos, ¿sí? Y bueno, y el dirá, que es el de arriba, que ya los pusimos allá, ¿sí? Lo vuelvo a poner acá por las dudas para que les quede. Dirá significa son, ¿sí? Entonces, lo pusimos acá, dirá son, dirá y son. Son los más conocidos, entonces. Oso es alguna dirá, son los más conocidos. Entonces volvemos. Munduan, iskunza, askodago. En el mundo hay muchos idiomas. Iskunza no lo anotamos. Vamos con iskunza. Iskunza. En el euskera, fíjense que hay mucha asociación de palabras TZ, TS, ¿sí?
En general se pronuncian todas como con un sonido sibilante, iskunsa. Habíamos visto arriba Itzazoa, por ejemplo, que es el mar. Bueno, hay muchos así que es TS o TZ y tienen como un sonido sibilante, ¿sí? No es como si fuera una H ni como si fuera una Y, es como un sonido sibilante. Iskunsa entonces es idioma o lenguaje, ¿sí? O lengua, ¿no? ¿Está? Bien. Vamos a la frase siguiente, que es esta, Munduak 6.800 milioi Vistanle ditu, ¿sí? 6.800 milioi, son 6.800 millones, Vistanle ditu. Esto, Vistanle significa habitantes, ¿sí? Vistanle son habitantes. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el mundo, o sea, el mundo tiene 6.800 millones de habitantes. Acuérdense que Ditu, lo habíamos anotado acá arriba. ¿Lo habíamos anotado? No. Acá, perdón. Ditu significa que tiene, ¿sí? Volvemos a lo mismo, lo pone en plural porque está haciendo referencia a que son muchos habitantes. Nosotros diríamos tiene, como que tiene el mundo, pero acá está haciendo referencia a los 6.800 millones, ¿sí? Una cosa curiosa que también preguntaban por ahí, ¿por qué esto tiene una K al final si no estoy diciendo los mundos? Esto tiene una K al final porque estoy usando este verbo en especial, es el ditu, que es un verbo que se llama ukam, es el verbo tener en castellano. Entonces, cuando uso ese verbo en euskera, tengo que ponerle una K al final a los sustantivos. No importa si sean plurales o singulares. El plural después se construye de otra manera. Pero es un caso, como una regla del euskera, que bueno, ya la volvimos a ver en la clase 2, la vamos a seguir viendo, así que no desesperen, pero es para que sepan, porque me van a decir cómo, dijiste que la K la poníamos al final cuando era un plural, en este caso, ¿qué estoy queriendo decir? Que los mundos, no, en este caso estoy diciendo el mundo, pero como estoy trabajando con este verbo, tengo que poner, la K está al final, esta K está haciendo referencia a que estoy trabajando con este verbo, ¿sí? Cada vez que uso este verbo, tengo que ponerle la K al final al sustantivo con el que esté hablando, ¿sí? Bueno, muy bien. Eso entonces era las frases que vimos de acá, ¿sí? Igual esto lo voy a dejar así anotadito, ahora se los voy recorriendo despacito para que cuando pasen el video lo puedan ir viendo, no lo voy a borrar. Y luego hicimos este ejercicio, ¿sí? Que era ver qué era cada palabra. Una vez que lo leímos y lo fuimos decodificando todo, digamos, teníamos que decir qué era cada cosa. Entonces, Cerda Vistanle, lo vimos acá, Vistanle significaba habitantes. Entonces, la correcta es habitante, ¿sí? Bien. Cerda Iskunza, Iskunza lo vimos aquí arriba, Iskunza significa idioma o lengua. Entonces la correcta era aquí lengua, ¿sí? Luego vimos Iriburúa, que la vimos arriba, recuerden que estaba formada por dos, Iri, que significaba ciudad, y Burúa, que significaba cabeza. Entonces, que era la ciudad cabecera, equivalente a capital, ¿sí? La correcta es capital. Cerdavos, lo vimos con los continentes, ¿no? Vos, continente Daudé, que significa 5. Cerda Dagó, que lo vimos por aquí arriba también, se los anoté en este. Dagó significa está. Recuerden que Dagó es un verbo del verbo egon, que significa estar. Entonces Dagó es está. Y finalmente Eta, que también lo vimos por ahí. ¿Qué significa Eta? Lo vemos en varios lados. Eta significa y. Yo digo América, Eta, Europa. América y Europa, ¿sí? Eta significa y. Por aquí les agrego, que lo estuvimos charlando también el otro día, y se los puedo agregar yo para que lo tengan en claro. Vamos aquí. Quiero ponerles qué significa by, qué significa es, por ejemplo, que son palabras que usamos cotidianamente y que para que también las tengan como incorporadas y vayan viendo y las vayan practicando, ¿sí? Vamos aquí. By significa sí. Bueno, esperen.
Ya corrijo la letra, si lo ven mejor. Denme un segundito. Bien, vai significa sí, es significa no. No son palabras que vamos usando, que vamos a ir usando comúnmente, ¿sí? Vai es sí, es no. Eta significa y bueno, y aquí teníamos otras palabras. Fíjense entonces, yo ahora vuelvo arriba y se los voy pasando despacito para que lo vayan viendo cuando a medida que lo pueden volver a ver el video. Entonces fíjense que la idea de esta primera clase que hicimos era como hacer como una introducción, ¿no? Vuelvo a lo mismo, estar como todo mezclado y parece como un poco complejo, pero la idea es presentarles cosas diferentes. Esto de presentar el Dagó con el caso non, entonces que diga American, lo que decía Cipoletin, Neuquén, Neuquenen, Buenos Aires Sem, entonces que diga la declinación esa del non, del Dagó. También esta de Franciaco es de Francia, no está en, sino es de. Algunos verbos que ya empezamos a usar, el da que significa es, el dirá son, el Dagó está, el ditú, que lo vimos aquí abajo, que significa tienen. Entonces, bueno, la idea un poco de esto es esa, introducirles con algunas cosas, con algunas cuestiones y con un poco de todo para que ustedes hagan una primera aproximación. Bueno, vuelvo porque lo pasé rápido otra vez, se los voy pasando despacio para que lo vayan mirando. Entonces esta, la frase pura es esta, ¿sí? París da Francia co y Burúa, New Delhi India coa, Berlín Alemania coa. Entonces para que la tengan ahí, luego sobre eso estuvimos viendo que cada cosa cómo se explicaba. Esta es la otra frase pura, Mundu osoan euskaleche askodagó, Buenos Aires en, Shanghái, Madrid, en Berlín, en Londres en, Santiago, en Sao Paulo. ¿Qué quería decir eso? Que en todo el mundo hay muchas euskalecheas, tiene muchas euskalecheas, en Buenos Aires, en Shanghái, en Madrid, en Berlín, en Londres, en Santiago, en Sao Paulo. Esta otra frase, Argentina American Dagó, Euskal Herria Europa, Dakar África, Beijing Asia, eta Sydney Oceanía. Argentina está en América. Recuerden que la N significaba en, está en. Euskal Herria Europa, Euskal Herria en Europa, Dakar en África, Beijing en Asia, eta Sydney en Oceanía, ¿sí? Esto significa que Argentina está en América, ¿vale? Munduan vos continente daudé, en el mundo hay 5 continentes. Acá no pusimos el daudé, perdón. Fíjense que está el daudé aquí. Y lo tenemos que marcar. El daudé es parte de otro verbo, como estábamos viendo aquí el dagó. Así como el dagó es el singular, daudé significa están. Daudé es el plural, ¿sí? Estos dos, así como estos dos van juntos, da significa es y dirá son, dagó significa está y daudé significa están, ¿sí? Esto vamos a volver, ya les voy a mandar un cuadrito bien explicados estos verbos que son los que vamos a ir usando cotidianamente. Da, que significa es, dirá son, dagó está, daudé están. Y finalmente luego tenemos el ditú, ahora vamos a poner acá el que nos falta. Bueno, munduan vos continente daudé, o sea que hay 5 continentes. Everest Mendía hacia Andagó, recuerden cómo se construye, se pone primero el nombre propio y luego el común. Everest Mendía, Mendía es monte, montaña, está en Asia, otra vez con el NS, en Asia, en Himalaya, ¿sí? Amazonas y Bahía, el río Amazonas está en América. Y así como aquí pusimos el ditú que tienen, también tenemos el du. Lo voy a poner al revés porque este es singular. Vamos a poner acá. Du es tiene. Du es tiene y ditú es tienen, ¿sí? Fíjense entonces, aquí están los 6 verbos o 6 conjugaciones que estamos usando más habitualmente. Da, que significa es, dirá, significa son,
Estos son del verbo ser, justamente. Vamos a ponerlo aquí abajo. Eso es el verbo ser. En castellano. En euskera, lo voy a poner en euskera también. En euskera es el verbo izan. Significa ser. Dago y daude, que son del verbo egon, que en castellano es el verbo justamente estar. Y estos otros dos, que corresponden al verbo, justamente el verbo tener, que en euskera se llama ukan. Y es el verbo tener. Bueno, esos son los 6 verbos que vamos a estar usando, las 6 conjugaciones que vamos a estar usando habitualmente. Da, dirá, dago, daude, y du y ditu. ¿Sí? Bueno, finalmente esta otra frase, munduan hizkuntzaz dago. Hizkuntza significa idiomas. En el mundo tienen muchos idiomas. Y biztanle, finalmente. Munduak, 6.800 millones, biztanle ditu, ¿sí? El mundo tiene 6.800 millones de habitantes, ¿sí? Bueno, lo que quiero que les quede claro de esta unidad es eso, bueno, que no se vuelvan locos, y esto que les acabo de decir recién. Esto es importante, yo se los voy a mandar también anotadito bien en un cuadrito, en la clase 2, como se lo volvimos a explicar. Son los 3 verbos que vamos a estar trabajando en simultáneo en estas clases, en las primeras clases. El verbo ser, que en euskera se llama izan, es el verbo estar, que en euskera se llama egon, y es el verbo tener, que en euskera se llama ukan. Y principalmente vamos a usar estas 2 conjugaciones, la de la tercera persona del singular y la tercera persona del plural, o sea, él o ella es, ellos o ellas son, lo mismo acá. Él o ella está, ellos o ellas están. Y lo mismo acá, él o ella tiene y ellos o ellas tienen, ¿sí? Bueno, espero que les sirva, que lo puedan volver a ver, a revisar, como que les quede de referencia, como para volver a practicar o a mirar un poco. Y vuelvo a decirles, no desesperen, que esto lo vamos a ir repasando, esto es cuestión de tiempo nada más, y es cuestión de que vayamos viendo poco a poco, poliqui a poliqui, como se dice, poliqui como se dice en euskera, y ya van a ver que de a poco, a medida que vayamos avanzando en las páginas de la unidad, van a poder ir como enganchando más un tema con el otro, y como que va a ser más fácil y más sencillo el trabajo. Les vuelvo a decir, es como un poco una mezcolanza de distintos temas, como para introducirlos en diferentes palabras, ¿sí? Bueno, espero que les sirva y que lo puedan volver a ver, y bueno, me escriben o me dicen cualquier cosa o cualquier duda o consulta que me quieran hacer. Eskerrik asko eta agur.